si hay una economía en Latinoamérica que se abrió al mundo, firmó acuerdos de libre comercio, es Perú. Y esta tarde ya me acompaña Alonso Segura Bassi, economista, exministro de Economía y Finanzas del Perú, hoy presidente del Consejo Fiscal allá en el Perú. Gracias, Alonso, por estar con nosotros. Decíamos cuando platicábamos esta mañana, ustedes siguieron esa receta de libre comercio, se abrieron y, cambiaron las reglas. ¿Cómo están las cosas hoy para el Perú? Sí, bueno, gracias por la entrevista, Gabriela. Sí, Perú es un país que tiene uno de los aranceles más bajos del mundo, una tasa efectiva menor al 3%, 22 acuerdos comerciales, incluidos los tres bloques económicos más grandes, ¿no? China, Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? En este momento, como en todos lados, ¿no? Es una situación en estado de flujo. Estábamos en la escala más baja, el 10%, ahora, digamos, la gran mayoría de países, salvo China, están allí. Es un arancel significativamente más alto, porque teníamos arancel cero para ingresar a Estados Unidos en la mayoría de partidas, ¿no? Hay mucha incertidumbre, como señalaste en el bloque previo, exportadores que no saben a ciencia cierta bien cargas que están en proceso, cómo dividen el costo, qué va a pasar a futuro. Entonces, la verdad, una situación lamentable, ¿no? Pero te diría que lo más problemático en este momento para países como el Perú no es necesariamente el arancel, ¿no? Sino son los efectos indirectos de esto, ¿no? Un enfriamiento de la actividad económica mundial, de la inversión, una caída de precios de materias primas. Típicamente esos son los choques que afectan a nuestras economías, ¿no? Y que ya algo de eso se está viendo, lamentablemente, ¿no? Y estábamos viendo en la semana, en los días más dramáticos, jueves y viernes, los fuertes desplomes, por ejemplo, en el precio del petróleo, el precio del cobre, que tocan directamente a Latinoamérica. Ahora, sale hoy China, la prensa oficial china, con un editorial hablando de cómo Estados Unidos está tratando a Latinoamérica con su patio trasero, dice, y que así quiere además dividir a aquellos países que volteen y hagan asociaciones con Latinoamérica. Lo cierto sí es que por años Estados Unidos ha olvidado a Latinoamérica y es China quien ha reemplazado como inversionista y como también importante mercado y socio. Sí, claro, ese es el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Una economía abierta a la inversión de todo el mundo, inversión privada de todo el mundo, como dije, abierta comercialmente, una de las economías más abiertas, pero ya hoy por hoy China es de lejos el principal socio comercial de Perú. A China se le exporta más del 40% de las exportaciones totales del Perú, a Estados Unidos menos de la tercera parte de eso, aproximadamente el 13%, ¿no? Y en materia de inversión, tanto privada como para infraestructura pública, también China ya es el inversionista más importante, ¿no? En muchos casos es inversión abierta al mundo, proyectos que se compiten, ¿no? Entonces, y esto que pasa en Perú pasa en otros países de la región, ¿no? En la medida que Estados Unidos de alguna manera le dio un poco la espalda a la región, ¿no? Bueno, ahora con estos aranceles es inclusive peor, ¿no? Eh, Lamentable, pero bueno, es la situación, ¿no? Esperemos que esta situación arancelaria y la política de Estados Unidos finalmente esta pausa termine pues en una cancelación y que los aranceles, porque la subida a 10% tampoco es baja, ¿no? Eso significa que Estados Unidos más que triplica sus aranceles promedio antes de esta situación, ¿no? Y recordemos que en el caso de China es una guerra comercial abierta, ¿no? Estamos hablando, en el caso de Perú, una guerra comercial entre los dos principales socios comerciales de Perú. Y le toca así a muchos países en la región, Estados Unidos, China Uh -huh. peleándose y estos son los importantísimos socios de los países. A ver, mientras esto está sucediendo, hace algunas horas se tuvo una reunión de líderes, de presidentes y jefes de Estado de la CELAC. Quisiera incorporar tu opinión en relación con cuál debería ser la estrategia, pero primero escuchemos juntos lo que decía hace unas horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es una visión distinta. Ya no es el libre comercio que se conocía antes. Ahora pues ellos tienen una visión más proteccionista de su economía y así están actuando, más allá de que uno esté de acuerdo que sea en el marco de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, que pues obviamente pues no son las reglas de la OMC como se está actuando ahora. Entonces hay una actitud distinta del gobierno de los Estados Unidos, que sí marca pues un antes y un después.
Bueno, esta no era la opinión que quería, pero ya que lo dice la presidenta, aprovecho y te pregunto, ¿cuánto ves a la administración Trump respetar, seguir, darle su lugar a la Organización Mundial del Comercio? No lo veo, no lo ha hecho, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, para empezar, digamos, prohíbe que los países apliquen aranceles diferenciados al resto de países, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Cada país es libre, soberano, de decidir cuál es su tasa arancelaria por partida, por producto, etcétera, pero esa partida, salvo que tengas un acuerdo comercial, la aplicas al resto del mundo, ¿no? Y Estados Unidos ha ido por otra vía. Recordemos, además, que en la época del primer gobierno de Trump, el Tribunal de Apelaciones, la OMC, que requiere personal, digamos, funcionarios de Estados Unidos, está desmantelado, o sea, no hay posibilidad de apelación. Entonces, en la práctica, la AMC no tiene poder de decidir nada en este momento, ¿no? Y lo que dice la presidenta de México es cierto. Lamentablemente se están cambiando las reglas de comercio y las reglas económicas por las cuales ha operado el mundo en los últimos básicamente 80 años, ¿no? Que ha traído mucha prosperidad a todos los países, particularmente países de economías pequeñas como Perú, abiertas, etcétera, que ha traído muchos beneficios. Es cierto que hubo perdedores en el interior de los países, incluyendo Estados Unidos, pero eso es, digamos, errores de política interna de los países de no mitigar los impactos en ciertos bolsones de la población, pero en general ha beneficiado, inclusive Estados Unidos. Los puestos de trabajo destruidos han sido compensados por puestos en servicios, por ejemplo, ¿no? Alonso, decía la presidenta Sheinbaum en el contexto de la CELAC, que era el comentario que te quería compartir, que había que buscar una mayor integración, realizar una cumbre para la prosperidad. Me interesa tu opinión en relación con la idea de esa mayor integración, que no hemos logrado hace muchos años, porque esto no es nuevo, pero también hablar de Perú para cerrar. Digamos, ¿qué pasa en la agenda del Perú? Productividad, competitividad, para cerrar. Sí, mira, es bueno buscar, digamos, nuevas alianzas, pero lo cierto es los países de América Latina conversan muy poquito entre ellos y es muy difícil cambiarlo por lo que tú dices. Nuestras estructuras productivas no se complementan. Entonces, es importante que continuemos desplegando políticas internas que requieren, se llaman políticas de oferta, que requieren mejorar todo lo que son factores de productividad, capital humano, competitividad, infraestructura, que tenemos brechas muy grandes. Lamentablemente eso nos va a tomar posiblemente décadas haciendo las cosas bien, ¿de acuerdo? Pero esa agenda interna es la primera que tiene que caminar y siempre buscando con quién integrarnos, habida cuenta de, digamos, de lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Pero siendo conscientes que el comercio intrarregional en América Latina es muy pequeño y es difícil que crezca por justamente esa estructura productiva que tenemos, ¿no? No va a poder suplir a Estados Unidos, digamos. Pues sí, así están. No, claro. Pues sí, se me acabó el tiempo, nos comimos el tiempo, pero la invitación a que regreses pronto para seguir hablando del caso peruano en particular, interesantísimo. Como decíamos, todos seguimos las reglas, se siguieron esas reglas y ahora hay ese cambio de reglas abrupto con todas las consecuencias que estamos viendo y por obra y gracia de una persona. Alonso Segura Bassi, hasta la próxima.